Padre Santo, continuamos con el corazón dispuesto a tu palabra. Te damos gracias por lo que nos has impartido en las horas que han pasado. Gracias que la palabra es vida a nuestra vida y que te vemos en el transcurrir de la historia, en tus tratos con tu pueblo y las naciones. Ahora, Padre, queremos enfocarnos en la parte correspondiente a este momento y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Guíanos, ilumínanos, Padre, que todos podamos entender. Dame la gracia y la claridad para explicarme y para explicar lo que tú has puesto en este día. Ayuda a cada uno, Señor, de tus hijos e hijas, para que esta enseñanza unida a la primera pueda ser un condensado espiritual que nos edifique y nos afirme en la fe. Queremos crecer, queremos estar firmes, avanzar, queremos ser esos instrumentos que se mueven caminando firmes en los fundamentos de Dios. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Muy bien. Vamos a tratar sobre el ambiente histórico del Nuevo Testamento. En este caso, como les decía, vamos a ver el pueblo judío y el ambiente del Nuevo Testamento. Así dice el folleto que usted recibió. ¿Lo tiene ahí en su mano? Ese es el contenido en este momento. El pueblo judío y el ambiente del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar en este momento mirando el idioma. Los idiomas predominantes en el tiempo de Jesucristo. Dice Alejandro Magno, al mando del imperio griego, implantó el idioma griego en todos sus territorios conquistados, incluyendo Palestina. ¿Qué era Palestina? Palestina era la región donde el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio. Es lo que vemos narrado en los 4 evangelios. Él se apartó un rato a Tiro y Sidón para llevar el mensaje, pero su ministerio se centró en Palestina, y todo lo que narra la historia de los evangelios tiene que ver con esa región de Palestina y los acontecimientos que leemos en los evangelios, en los sinópticos, que son los primeros 3, y en el 4 evangelio, que es el evangelio de Juan, y comenzando Hechos, donde nace la iglesia, que vino el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Jerusalén primero, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vamos a estar mirando la situación en Palestina en los tiempos de Jesucristo y del Nuevo Testamento. Luego continúa, en este tiempo del Nuevo Testamento, el lenguaje oral de los judíos era el arameo y el hebreo. Los judíos hablaban el arameo y el hebreo como lenguaje oral, se comunicaban, eran sus idiomas vernáculos, como el dominicano, es el idioma de los dominicanos. Porque nosotros hablamos dominicano, no es castellano ni español, es dominicano. Perdón, es un chiste. Entonces, usted está acá y habla el inglés, los que ya hablan el inglés, pero su idioma vernáculo es el idioma de su origen, ¿verdad? El castellano para todos los latinos. Entonces, vemos que en su comunicación diaria, ellos hablaban el arameo y el hebreo. De hecho, se cree que Jesús hablaba en arameo junto a la mayoría de su comunidad, porque se crió en Galilea, y en los galileos el idioma arameo y el griego eran los idiomas predominantes en la región de Galilea. En la parte de Judea y Jerusalén eran un poquito más aferrados a la cultura pura hebrea, y se comunicaban más en el hebreo y también en el arameo. Pero por la influencia grecorromana en la región norte de Galilea, por eso casi todos los revolucionarios, todas las revueltas fueron galileos, porque ahí había una situación ahí de influencia extranjera que ofendía a los nacionalistas y a los ortodoxos.
Entonces, siga leyendo conmigo. Jesús junto con su discípulo y con la comunidad donde él estaba hablaba posiblemente más el arameo que el hebreo. Hay algunas expresiones que lo corroboran. Por ejemplo, Elí lama sabatani en la cruz es una palabra aramea que algunos consideran un arameo un poquito influenciado por el hebreo, como una mezcla. Y también maranata, la palabra maranata, Abba, entre talita, efata, que no está ahí, pero son, se la menciono. Hay varias palabras arameas que aparecen en el lenguaje de Jesucristo. Luego dice también la escritura sobre la cruz hecha por Poncio Pilato fue en hebreo, griego y latín. No en arameo, sino en hebreo, griego y latín, por lo que significaba el hebreo como idioma vernáculo originario en Israel. Luego el griego era el idioma que Alejandro Magno, recuerden cuando estamos hablando entre los testamentos, por eso empezamos por ahí, impuso el idioma griego en todos los países conquistados, y ese fue el idioma de los cultos, las personas cultas, los escritos, los documentos, la filosofía, y también el koiné, que era un griego común, un lenguaje de la gente común, el griego koiné, que fue en el que posiblemente se compusieron los libros del Nuevo Testamento. Entonces, diría yo, ese contenido idiomático tuvo que ver mucho con todo lo que fue la producción de los documentos que tenemos nosotros y con la forma como Cristo llevó a cabo sus enseñanzas en la tierra de Palestina. Entonces, en la cruz, según Juan 19:19, pueden proyectarlo ahí, Juan 19:19, mientras tanto, para que lo leamos y vean. Ese texto es importante en relación a los idiomas en el tiempo de Jesús. Juan 19:19. Bien. Dice que Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Deme el 20 también, que ahí está, unido al 20, está el contenido de lo que les quiero comunicar a ustedes. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Eran los idiomas dominantes, porque el arameo era un idioma familiar del hebreo, que venía de la cultura fenicia realmente, y de Arán, de allá de Arán, cuando por eso se llama arameo, porque lo hablaban en Aram los habitantes de la antigüedad en Aram. Después los asirios atacaron Aram e hicieron como un intercambio de sus idiomas, que era el acadio de los asirios, y al fin y al cabo el arameo se impuso al acadio. Después los babilonios y los persas institucionalizaron el arameo, y como ustedes saben que el pueblo fue llevado cautivo y se sometió a esa cultura, cuando regresaron conociendo el idioma arameo, además del hebreo. Y después esos idiomas extranjeros que adquirió Israel en todas sus deportaciones, note la importancia porque empezamos en el tiempo intertestamentario, fueron idiomas que después tomaron un protagonismo en la comunidad judía. Ellos nunca perdieron su idioma hebreo. Mantuvieron, que eso es un milagro de Dios realmente, porque una nación que pasa bajo varios imperios fuera de su tierra generalmente pierde su cultura, su creencia, o sea, su esencia se diluye entre los pueblos. Cuando una generación muere y se levanta otra, esa generación adquiere la cultura presente y se van olvidando. Pero por causa de lo que aprendíamos esta mañana, que Israel tenía una ley y tenía una tradición que era transferida de manera oral de generación en generación, era un tesoro, la enseñanza de la palabra de Dios. Eso fue lo que mantuvo a Israel apegado a su idioma hebreo, aunque otros idiomas se hicieron fuertes en su cultura por causa de las influencias en sus deportaciones después que regresaron. Porque fíjense, hay un fenómeno en las deportaciones y en los regresos, que cuando eran llevados la mayoría se quedaba allá, los que regresaban era la minoría. En el tiempo de Jesús
más del 60% de los hebreos estaban viviendo fuera de Palestina. Jesucristo le ministró o vivió en medio de una comunidad hebrea, judía, de menos que el 40% de los judíos en ese tiempo. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, el fenómeno del Pentecostés en Jerusalén, la gran cantidad de gente que venía de fuera a celebrar el Pentecostés y después se iban. Ellos venían de los países. Cuando usted ve el fenómeno en la iglesia, que había una discriminación con las viudas griegas y las hebreas, que eso trajo como consecuencia que se institucionalizara el ministerio de diáconos. Cojan 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. Esas viudas griegas eran de las viudas que habían venido, de los que se habían criado y vivían en el extranjero, en Alejandría, en Roma, en esos lugares extranjeros. Le decían griego porque tenían la cultura griega. Y como decíamos en las enseñanzas pasadas, esos eran los que usaban la Septuaginta, la Biblia traducida al griego, porque ese era su lenguaje de mayor fuerza, aunque seguían hablando su idioma hebreo, tal vez en familia, en lo íntimo, o un judío con un judío, pero en su comunicación social comunitaria hablaban el idioma de mayor influencia, que era en ese momento el griego. Entonces, en Palestina, esos 3 idiomas que fueron puestos por Pilato sobre el Señor en la cruz, eran los predominantes junto al arameo. Dice que aunque el lenguaje oral, después de Juan 19:19, ahí siga leyendo, siempre ponga el dedito, cuando yo hago un paréntesis, ponga el dedito y déjelo ahí, para que no se pierda la lectura. Aunque el lenguaje oral de los judíos era más hebreo y arameo, la escritura era más en griego común, o el koiné, y el latín. El latín solamente lo hablaban los generales, las personas importantes del gobierno romano. Era un idioma ejecutivo, porque era el orgullo de donde nació Roma, del pueblo lacio. Entonces ellos hablaban el latín en una minoría romana y en círculos de alto nivel. Pero el idioma común era el griego en ese tiempo, en realidad. Entonces la gente culta. Los escritos inspirados del Nuevo Testamento fueron realizados y circularon en el idioma griego, ya que las conquistas de Alejandro Magno extendió el idioma y la cultura griega por occidente asiático, por el norte de África, por el sur de Europa y por Roma. En el siglo I este fue el idioma de las personas cultas, de la gran mayoría de las personas. Y mire este pensamiento de La Torre, que es un escritor del cristianismo que me gusta mucho, lo consulto mucho porque tiene unas informaciones muy interesantes. Entonces él dice, una religión que se valiera del latín y especialmente del griego, gozaba de ventajas sobre rivales que no podían hacerse oír por todo el imperio. Note bien, una religión que se valiera del idioma común, del idioma que más se hablaba, del idioma que se había diseminado por todo el mundo conquistado, que era el griego, gozaba de mayor ventaja en su circulación y en su propagación que cualquier otra ideología, filosofía o religión que no tuviera ese privilegio de ser transferida en ese idioma. Por ejemplo, esto es lógico. Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene un producto que quiere vender a la mayoría de las personas, que quiere que ese producto llegue a la mayoría de pueblos o países posibles, y usted quiere producir material de información propagandística, ¿cuál idioma usted seleccionaría para usted propagandar su producto? El que más se habla, esa es la palabra. Algunos dijeron el inglés, otros el español, el que más se habla. Me gustó esa respuesta de Héctor. El que más se habla. Si usted es inteligente y quiere que su producto... Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que usted es más inteligente que Dios? Yo le pregunto, ¿Dios quería que el evangelio del reino llegara al infinito del mundo? Entonces, ¿usted cree que Dios iba a escoger el idioma que menos hablaban la gente? Note bien la estrategia de Dios. O sea, había un objetivo divino detrás de la iniciativa de Alejandro Magno con el griego.
la soberanía de Dios detrás del telón, Dios actuando detrás del telón, porque ya llegó el tiempo cuando Dios iba a ser conocido no solamente en un pueblo, en una raza, en una clase, en una etnia, sino que iba a llegar el momento cuando Jesucristo le iba a decir a su discípulo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las etnias. Por esa razón era sumamente importante que se diera un fenómeno idiomático en el tiempo de Cristo, que le facilitara al Señor, al soberano Dios, darse a conocer entre las naciones. O sea que si tú hablas inglés, hablas español, si tú hablas 2, 3, 4 idiomas, no es para que tú tengas un orgullo de que yo sí hablo muchos idiomas. Si eres un hijo, una hija de Dios, eres un misionero en la tierra, y tú podrás llevar el evangelio del reino a la mayor persona posible. Tal vez a donde yo no lo puedo llevar, tú lo podrás llevar. Hay un propósito de Dios en que tú hables todos esos idiomas. Dale un aplauso al Señor. Estamos aplicando ya la enseñanza. Fíjese cómo Dios se vale. Algunos piensan que los griegos realmente impusieron el idioma griego obedeciendo a un designio soberano divino, porque Dios tenía un propósito con ese idioma y su mensaje y su iglesia y el reino en la tierra. Por ejemplo, bajo los romanos, por su influencia, la escritura era más en griego y en latín que en cualquier otro idioma, porque esos eran los idiomas que pertenecían a todo lo que era la dinámica comercial, social, política del imperio y educacional y filosófica. En Palestina del tiempo de Roma, que era el mismo tiempo de Jesús y los apóstoles, estaba predominando el hebreo, el arameo y el griego, mostrado claramente en la inscripción de Pilato cuando Cristo fue crucificado. Entonces, algunas posturas en base a lo que era la dinámica idiomática en el tiempo del Nuevo Testamento en Palestina dicen que muy probablemente judíos con judíos hablaban el hebreo. Cuando un judío hablaba con un judío, hablaba en hebreo. Judíos con extranjeros hablaban arameo, griego y latín. De hecho, vemos a Jesús conversando con un centurión que era un extranjero. Yo dudo que ese centurión hablaba el hebreo o el arameo. Me imagino que Jesús se comunicaría con él en griego o tal vez en latín, más en griego. Y usted ve a Jesús que se comunicó con Pilato. Y Pilato era un gobernador, un procurador romano que vino del extranjero y me imagino que dominaba el latín y el griego. Entonces Jesús le habló sin intérprete, sin traductor. O sea, Jesús muy probablemente dominaba los 4 idiomas. Ahora yo le pregunto a usted, el que inventó la lengua, ¿no podrá hablar todos los idiomas del mundo? No se sorprenda. Bien. Él se podía comunicar en todos los idiomas. Y vemos a Jesús intercambiándose. Fue a Tiro y a Sidón, una cultura fenicia, para comunicarse con ellos también, y habló con ellos. O sea, que Dios realmente estaba ahí, moviéndose en medio de esa cultura y de esos idiomas, para que hoy nosotros tengamos su palabra y tengamos el evangelio como lo tenemos en la actualidad en las naciones. Algunos también asumen la postura de que como Jesús era galileo y en Galilea predominaba el arameo, es muy posible que él hablara más, se comunicara más y enseñara más en arameo. Excepto cuando se dirigía a judíos muy aferrados a su cultura y al idioma hebrea, a lo mejor les comunicaba en hebreo, porque están los 3 idiomas ahí en el Nuevo Testamento, evidenciado en las escrituras originales. Por lo tanto, dominaban los 4 idiomas, hebreo, arameo, griego y latín, en Palestina, siendo, según la mayoría de los expositores del tiempo histórico,
en el cual vivió Jesús, siendo el arameo el que más Jesús utilizaba como un hombre criado en Galilea. Luego los documentos, hablando no solamente del lenguaje de Jesús en sus enseñanzas, sino los documentos que tal vez fueron escritos, los evangelios. En su escritura inicial, Mateo, según un testimonio de Papías, un padre de la iglesia, discípulo de Juan el anciano, dice que Mateo recopiló y reunió todos sus escritos en idioma hebreo, porque Mateo está escribiendo a judíos. Entonces es muy posible que en su escritura original inicial le fue dado a Mateo, y como Mateo era también un judío, parece muy también autóctono de la región de donde se hablaba más el hebreo, entonces él escribe en hebreo, pero después fue transcrito, fue al idioma más común y a los idiomas que predominaban, porque la escritura no se quedó en el original que fue escrita, sino que se hacían copias de un material a otro por muchísimas razones. Se hacían copias. Una de ellas porque un material se envejecía y había que llevar el escrito a un material nuevo, porque si se dejaba ahí en ese se iba a perder. Y otra razón es para que la palabra pudiera llegar y extenderse hacia donde el Señor, el Espíritu Santo, quería que llegara. Mientras más se reproduce la palabra, y de hecho la Biblia desde su inicio como libro inspirado ha sido siempre el libro más leído, el libro más reproducido, el libro más con mayor demanda en todo el mundo. Denle un aplauso al que reina. Es la palabra de Dios. Entonces esto es en cuanto al idioma en el tiempo de Jesús. Pasamos a las facilidades de transporte y viajes. Dice acá, note bien esto, la Pax Romana, así dice lo que usted tiene ahí, empieza, la Pax Romana, lograda por el emperador Augusto César, tiempo que duró desde el 30 antes de Jesucristo hasta 180 después de Jesucristo, contribuyó al desarrollo y crecimiento del comercio y trajo la necesidad de mayor conexión comunicacional entre los diferentes estados del imperio unificado. Pónganle dedito y míreme acá. O sea, no es que Augusto César gobernó hasta el 180 después de Jesucristo, no, fueron varios emperadores, pero la Pax Romana duró lo que fue el periodo que instituyó Augusto César. Recuerden que Julio César fue el emperador, el rey de la república, pero cuando llega el tiempo de Augusto César, que fue Octavio, que era familia de Julio César, entonces él establece el imperio y se hace emperador y toma el total gobierno de Roma y lo reunifica, porque había muchas luchas internas por el poder. Ustedes saben que en el triunvirato de Pompeyo, Julio César y Craso, había mucho pleito entre ellos y el reino estaba en una inestabilidad que impedía el desarrollo interno y la consolidación de Roma como imperio. Pero cuando Augusto César toma el poder en su periodo de gobierno, él unifica, él se faja a trabajar en lo interno de Roma y va cada día minimizando las luchas internas hasta que Roma llegó a ser un lugar de paz interna. Y por eso se le llamó a ese periodo desde Julio César hasta el 180, que mantuvieron los emperadores que le subsiguieron, se le llamó la Pax Romana, que es lo mismo que la paz. Es lo único que en el griego y en el latín se usa la X, pero es la Paz Romana. Ese tiempo, ahí usted tiene, yo quiero que usted tome, le dieron una copia, yo creo que usted la tiene, vamos a ver acá, que habla de la Paz Romana. ¿Usted la tiene? Mire, vamos a leer esto. La razón por la que le estoy dando todos los escritos, la mayor de los temas escritos, porque si no terminamos hoy todo, usted terminará en su casa, porque usted es un estudiante, esto es un estudio, y no se justifica que usted agarre este material y vaya y lo meta en una gaveta, y después el sábado lo saque, le tumbe el polvo y venga para acá con el material igualito. Así no se aprende. ¿Saben una cosa? Usted aprende más en la casa que aquí, estudiando en la casa que aquí. O en el receso del trabajo,
usando espacios. Míreme acá, usted va a tener que reestructurar su tiempo, porque lo que usted va a recibir aquí es algo muy valioso lo que está recibiendo, para que usted le dedique tiempo. Porque usted es un potencial maestro, un servidor de Dios al conocer la palabra, a enseñar a otros. Entonces la paz romana, dice Santiago, yo le voy a dar el micrófono para que usted me lea eso ahí, para yo ahorrar un poquito de saliva. Sí, todo eso, sí, escuchen y síganlo. Él va a ir leyendo, él lee muy bien y usted sígalo ahí. Todo el folleto me interesa que lo lea. Aquí, los historiadores han dado el título de Pax Romana al período que transcurrió desde el 30 antes de Cristo hasta alrededor del año 180 después de Cristo, cuando floreció Roma en un tiempo de grandeza imperial. Durante este período, el Imperio Romano trajo paz, prosperidad y buen gobierno a una región que se extendió desde Bretaña hasta el Éufrates y desde el Mar del Norte hasta el Sahara. La paz romana comenzó con el gobierno de Octavio, quien se convirtió en emperador de Roma después de derrotar al último de sus oponentes que buscaba este título en la batalla de Asio en el 31 antes de Cristo. Después de un siglo de lucha civil, Roma quedó al fin unificada bajo la dirección de un solo gobernante. Note bien lo que le dije. Roma por fin queda unificada, lo que no existía antes. Siga leyendo. Octavio, a quien el Senado romano dio el título de Augusto, se centró en los problemas internos de su imperio y estableció el fundamento para 2 siglos de gobierno fuerte y pacífico. La paz romana trajo un gran incremento en el comercio y la prosperidad de Roma. La armada imperial limpió de piratas del Mediterráneo. Estos ponían en peligro la navegación entre Roma, las provincias de Asia Menor y la costa de África. Los grandes caminos romanos fueron construidos primordialmente como rutas militares hacia las provincias, pero también permitieron la llegada de granos a la ciudad de Roma y la salida de vino y aceite de oliva hacia las provincias más lejanas. Al comercio se le eliminaron los impuestos y muchas otras barreras artificiales. Un sistema monetario estable y métodos mejorados de bancos y créditos estimularon la expansión económica. Brotaron las manufacturas en las provincias romanas y pronto podían hallarse en Roma cerámicas de Galia, textiles de Flandes y cristal de Alemania. Una clave para el mantenimiento de la paz fue la disposición de Augusto de permitir que las provincias tuvieran su propio gobierno local, junto con el rápido uso que él hacía de la fuerza militar para sofocar la rebelión o el terrorismo. Augusto permitió que... Miren eso ahí. Era un estratega, o sea, este hombre era un estratega. Él fortaleció su gestión y su periodo gubernamental trayendo una unidad, pero oiga la combinación. Él permitía a las provincias que tuvieran un gobierno local pero limitado. Un gobierno local bajo su autoridad. Pero también dice que él ejercía una iniciativa rápida para sofocar todo tipo de revuelta, todo tipo de protesta que se levantara en los países que Roma estaba gobernando. Note por qué yo tomo el micrófono. Miren, cuando ustedes ven que se levantan los tumultos en la Biblia, en los evangelios, especialmente en las cartas de Pablo, el método que utilizaban los religiosos y que utilizaban los paganos para tratar de frenar la predicación del evangelio y para tratar de neutralizar el avance de la predicación, cuando ésta afectaba los intereses políticos y económicos de alguien o religioso. En el caso de Diana, los templecillos de Diana, los que se lucraban de eso, señores, fue una revuelta al gobernante. ¿Por qué? Porque ellos sabían que cuando Roma escuchaba que había una revuelta, actuaba de una vez y se metía. Entonces trataron de neutralizar el avance del evangelio usando lo que hacía Roma reaccionar para jalar la atención.
esas revueltas y esas aglomeraciones era para alar la atención, porque el que estaba ahí al frente de ese gobierno, en esa provincia o en ese lugar, en Éfeso o en Filipos o en esos lugares, si no era eficaz en parar eso rápido, lo deponían, lo quitaban, perdía su trabajo. Por eso es que hubieron muchas matanzas, mucha sangre, porque había que frenar la revuelta y como diera lugar, porque esa era la ley de Augusto César. Yo no quiero desorden, este gobierno mío no es con desorden. Ok. Oh, gracias. Muy bien. Augusto permitió que las naciones conquistadas mantuvieran su lengua, sus costumbres y su religión, mientras el pueblo permanecía en relaciones pacíficas con Roma. Durante la época de la paz romana, la agricultura permaneció como la actividad económica básica del imperio. Pero en este periodo también se vio el rápido crecimiento de las ciudades y la creación de un Estado mundial cosmopolita, sí, en el cual se mezclaban las razas y las costumbres. Cuando estuvo en su apogeo, el Imperio Romano tuvo más de 100 millones de habitantes, entre los cuales se incluían italianos, griegos, egipcios, germanos, celtas y otros pueblos. Aguántese ahí. Le voy a ir aplicando para que ustedes vean la estrategia de Dios, el soberano. Cuando Daniel dice que el cielo gobierna, es una realidad. Y la historia lo muestra. Fíjense que bajo Roma fueron unificadas las culturas, todas las naciones, bajo la paz romana. Entonces, fíjense que cuando viene y se da el Pentecostés, desde todos estos lugares vienen judíos prosélitos, vienen desde todos estos lugares que se mencionan aquí y otros lugares más, judíos prosélitos. Un judío prosélito era un judío que aceptaba la religión del judaísmo y se bautizaba. Si no se bautizaba, era temeroso de Dios, le llamaban, que eso era Cornelio. Cornelio no se había bautizado, era un temeroso. Entonces, esos judíos prosélitos que venían a adorar en él, porque era una fiesta de Pentecostés ordinaria como todos los años, pero Dios aprovecha la ocasión para que cuando esta gente reciban el mensaje, se conviertan, le cambia el corazón y reciben, que regresaran a cada uno de estos pueblos que estaban unificados bajo Roma en un periodo de paz, llevaran la semilla. Usted entiende por qué cuando Jesús dice Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Diga, era que tenía que pasar. Repítalo, era que tenía que pasar. Porque en el extranjero y en el mundo ya el soberano había dado todas las condiciones políticas y sociales para que eso se diera. Lo único que podría detener que esa palabra llegara al último del mundo era la negligencia de los apóstoles y de la iglesia. Siga leyendo. En la época de Adriano, del 117 al 138 después de Cristo, el imperio abarcaba una extensión de más de 3,25 millones de kilómetros cuadrados. Augusto encauzó la riqueza de las provincias hacia Roma por medio de los impuestos. Reconstruyó a Roma hasta transformarla desde una ciudad de ladrillos en una ciudad de mármol. El Estado también sostenía a muchos artesanos quienes pertenecían a colegia, es decir, gremios. Los espectáculos y los deportes llegaron a jugar un gran papel, cuya importancia fue creciendo en la vida pública de los ciudadanos romanos. La paz romana había llegado a su fin cuando Roma tuvo una verdadera crisis monetaria en el siglo III después de Cristo, momento en que la anarquía política y la inflación monetaria causaron el colapso de la economía del imperio. ¿Qué fue lo que causó el colapso? La inflación monetaria. La anarquía y la inflación. Eso es lo que destruye los pueblos, el desorden. Ok. Bueno, miren, esto es un detalle que se lo doy ahí para que usted vuelva a leerlo después y marque los detalles que se destacan. Porque yo puedo ver en esa lectura de Augusto César que Augusto César y todos los emperadores que le precedieron soberanamente
inconscientemente le sirvieron a los intereses del cielo sin ellos saberlo. Claro, como personas libres, políticos que no eran nacidos de nuevo, ellos ni sabían que estaban siendo movidos por la soberana voluntad de Dios hacia cosas que Dios en su designio tenía para extender su conocimiento en la tierra. Cometieron atrocidades. O sea, el tiempo de la paz romana no fue un tiempo moralmente tampoco bueno. O sea, habían situaciones terribles, violentas, que detrás de toda esta cortina histórica habían cosas que se daban que eran terribles, horripilantes. Y la vemos en la tierra de Palestina. El comportamiento del extranjero, el comportamiento de Roma frente a una situación que afectaba sus intereses era muy agresivo, era atropellante, bestial. ¿Ok? Muy bien. Ahora vuelva a la lectura en el folleto donde nos quedamos. Entonces esto era sobre la paz romana, para que entiendan de qué le estoy hablando cuando se habla de la paz romana. Entonces, en ese tiempo, una de las cosas que leyó Santiago es que se desarrollaron vías, caminos. Entonces, vamos a leer sobre esto. La paz romana, lograda por el emperador Augusto César, el tiempo que duró desde el 30 antes de Cristo hasta 180 después de Cristo, contribuyó al desarrollo y crecimiento del comercio y trajo la necesidad de una mayor conexión comunicacional entre los diferentes estados del imperio unificado. La construcción de vías, puentes, carreteras y caminos se hizo necesario, y con esto el avance y extensión del imperio, lo cual aprovechó el cristianismo para su propagación apostólica. Oiga esto, lo cual aprovechó el cristianismo para su propagación apostólica. O sea que detrás de esos caminos, de esos puentes, de esa tecnología que desarrolló Roma, estaba el designio soberano de Dios para llevar adelante el conocimiento de su nombre a la tierra. Luego los romanos fueron prodigiosos constructores de caminos. Pasaron 5 siglos construyendo un sistema de vías. ¿Usted sabe lo que es eso? 5 siglos construyendo un sistema, 500 años trabajando sobre un sistema de vías que se extendían a todo lo largo y ancho del imperio. La red de vías incluía más de 80,000 kilómetros de vías de primera clase y unos 320,000 kilómetros de caminos menores. Por ejemplo, en la Biblia se habla de la vía Apia, en Hechos 28, 13 al 15, por lo cual viajó Pablo a Roma. Dice que Pablo atravesó esa vía para viajar a Roma. Esta fue comenzada el 312 antes de Jesucristo y recorría una distancia de más de 576 kilómetros. Augusto, Tiberio, Claudio y Vespasiano fueron reconocidos como los emperadores constructores de vías. Note bien el trabajo de las vías. Todo eso facilitó la propagación, las conexiones. Mire cómo se movió Pablo llevando el evangelio. Fue haciendo uso de esas vías. Los apóstoles llegaron, caminaban a caballo, en carro, llevando la palabra, porque el tiempo había llegado. Diga conmigo, el tiempo había llegado. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, y la palabra ahí es el Cairo de Dios en el original. El imperio de Augusto César fue un Cairo de Dios, hermano. Fue un tiempo de oportunidad bien aprovechado por Dios y por la iglesia. Por eso tenemos nosotros el evangelio aquí ahora. Porque la iglesia, en el momento que se le pidió, se le exigió, se le capacitó, no fue negligente. La negligencia vino después, cuando se politizó. Hoy nosotros tenemos una facilidad grandiosa como iglesia aquí en el Bronx, en Nueva York, la capital del mundo, dicen la gente. Hermano, todo lo que sale de aquí, todo lo que llega a donde usted no se imagina. Por eso nosotros estamos por el internet. Usted ve todo eso, el avance de la tecnología, el internet, todas esas cosas, el Twitter, el Instagram, el Facebook, el YouTube, todas esas cosas tienen que ver con el cumplimiento de un tiempo, porque Dios está apresurando los tiempos para que el número sea completo, para que el evangelio del reino llegue a todos y venga el fin. Venga Cristo.
Entonces, oiga bien, mientras el mundo usa el celular, el internet, el Facebook, el Instagram y los medios para ellos entretenerse, perder el tiempo, hacerse adictos, buscar like y tirarse fotos, a ver cuántos likes yo tengo hoy. Y para esto la iglesia tiene que usarlo de otra manera. Eso es algo que Dios ha permitido para que los creyentes lo usemos para llevar la palabra, llevar el mensaje, no para perder el tiempo. Las vías que los romanos usaban para hacer la guerra y conquistar a sus enemigos, la iglesia la usó para establecer el reino de Dios en todas las naciones. Porque somos más inteligentes. La mentalidad tiene que estar por encima del sistema. Y eso fue lo que Dios hizo con su Espíritu Santo. El idioma, las vías, la condición de la Pax Romana, los recursos del imperio. El Señor llevó a sus apóstoles y a la iglesia en oración, en dedicación, a un nivel de revelación, y les dijo a la iglesia: todo esto yo lo permití para que mi reino sea avanzado. Ustedes no lo van a usar igual como lo usan ellos, ustedes lo van a usar para que mi nombre sea dado a conocer en las naciones. Que así sea con lo que Dios pone en tu mano. La tecnología es de Dios cuando se usa para el propósito de Dios, pero si no, la usa el diablo. Eso es neutro. Como eran las vías, como era ese tiempo de abundante comercio de Roma, de conexiones, ese tiempo de tremendo desarrollo imperial, era un arma de doble filo. La podía usar el diablo para su propósito o la usaba Dios a través de su pueblo. Igualmente hoy la tecnología y los recursos para nosotros. Amén, amados. Amén. Aplicando la historia. Muy bien. Condiciones político-social bajo Roma. Palestina, una olla hirviente. Quiero decirle que para este tiempo de Cristo se cree que el territorio bajo Roma que más dolores de cabeza le daba a Roma y al emperador era Palestina. De todos los que estaban bajo el imperio. Por la fe, la creencia, las tradiciones, lo que era la ley de ese pueblo y las convicciones de ese pueblo. Por ejemplo, ¿por qué dice que era una olla hirviente? Dice que bajo Roma y los Herodes, porque no se puede hablar de Roma en Palestina sin hablar de los Herodes. Los Herodes eran los títeres que desde allá del palacio de Roma el César movía. Porque recuerden que una estrategia de Augusto César fue ¿cuál? Darle autonomía, pero bajo su autoridad. Entonces los Herodes eran parte de esa estrategia. Ok, yo te dejo gobernar mientras tú te vendas los intereses y no afecte los intereses del imperio. Aplique los intereses del imperio ahí en Palestina. Y ahí era que estaba la guerra, el conflicto. Porque no siempre lo que venía de Roma a Palestina era de acuerdo en la mayoría de los casos con lo que era Palestina y lo que era el pueblo de Dios y lo que creía el pueblo de Dios y el contenido de la palabra y la ley de Dios. Chocaban, eran dos cosas diferentes. Ustedes vieron a Jesús y a Pilato frente a frente. Ese poquito de conversación tiene un contenido trascendental. ¿Y qué es la verdad? Yo vine a dar testimonio a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y como les he dicho, Pilato no esperó la respuesta. No la esperó. Entonces, era dura, era bien ácida la situación ahí. Bajo Roma y los Herodes, unido a las muchas sectas judías, aparte de eso, el sectarismo judío, con pensamientos e interpretaciones diferentes de la ley y de las costumbres judías, Palestina en los tiempos del Nuevo Testamento, me gusta oír esas páginas moviéndose. Eso significa que están despiertos. Ok, Palestina, continuó la lectura, en los tiempos del Nuevo Testamento era un lugar explosivo social, religiosa y políticamente. Los excesos de los Herodes,
La profana presencia de los invasores militares romanos recrudecía la tensión de los disgustados judíos celosos por su culto, sus costumbres y creencias tradicionales que según ellos estaban siendo vilmente profanadas y hasta corrían el riesgo de irse perdiendo. Dieron lugar a muchas revueltas que ocasionaron gran número de muertos. Por ejemplo, póngame Lucas 13, 1 al 2, algunos pequeños detalles que aparecen en los evangelios, pero tienen un contenido de lo que se está hablando aquí. Lucas 13, 1 al 2, mire lo que dice. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos. Ahí están. ¿Quiénes? Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿De qué está hablando allí? Los galileos, no hay en las Sagradas Escrituras, en ningún otro texto, una referencia a esto, pero hay datos históricos seculares donde se conjetura, entre ellos Flavio Josefo, que era un historiador contemporáneo de ese tiempo, y otros, de que esto se trató de que Pilato quería llevar un acueducto a Jerusalén porque el agua escaseaba. Entonces Pilato, como era el gobernador, después que quitaron a Arquelao y pusieron a Pilato, Pilato tiene que llevar un buen gobierno allí, representando a Roma, y él quería construir un acueducto y llevarlo a Jerusalén, pero con el dinero del templo. Entonces eso fue cuando se anunció y se aprobó eso. Eso trajo protestas y trajo una revuelta de unos galileos que decían que el dinero del templo era santo y que Roma no lo podía usar para sus intereses políticos, aunque supuestamente trataron de convencerlo de que eso era para el bien de la comunidad porque era agua que le iban a traer, pero que usen otro dinero, no el del templo. Y la resistencia de Pilato trajo como consecuencia una revuelta. Y Pilato ordenó a un grupo de sus soldados, camuflados bajo mantos, escondiendo sus armas y su uniforme romano, que se metieran en medio de los que estaban protestando como si fueran judíos, disfrazados, pero con dagas y palos escondidos bajo el manto. Y que con el fin, no que hicieran una matanza como la que hicieron, sino que dispersaran. Él dijo, cuando ustedes comiencen a atacar a esa gente, ellos se van a dispersar, porque para eso era que Pilato estaba allí, era para evitar el desorden, porque era la Pax Romana, tenía que haber paz al costo que fuera. Si Pilato no lograba, por eso quitaron a Arquelao, porque Arquelao no supo hacer su trabajo, no pudo controlar a su gente, y por eso viene Pilato para que controlara a esos revoltosos contra Roma y contra las decisiones de Roma. Y lo que hicieron los soldados fue una matanza, se le fue la mano. Y dice que hasta su sangre la mezclaron con los sacrificios de ellos. Más abajo habla de la torre, el verso 2. Dice el verso 2, estamos en Lucas 13 todavía, ¿verdad? 2, ok. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Siga avanzando al 3. El 3 dice, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Entonces aquí se menciona otro grupo. 18, que una torre le cayó encima en Siloé. Dicen los historiadores también, conjeturan, no está en la Biblia en ningún otro lado, pero dicen que era del mismo trabajo del acueducto, que unos trabajadores judíos se vendieron por salario a trabajar en ese proyecto de Roma, aunque el dinero del templo estaba siendo usado para eso. Y cuando la torre le cayó encima y los mató, ellos dijeron, eso es maldición por estar participando en un proyecto profano. Eran culpables. Por eso dice, ¿piensan que ellos eran más culpables? Pues la palabra culpable es que ellos tenían culpa. Y por su culpa, por participar de eso, fueron castigados. Entonces Jesús dice, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ellos no eran más malos que ustedes. Delante de Dios todo el mundo es malo. ¿Ustedes me entienden? Pero están haciendo referencia a un acontecimiento dado en ese ambiente de olla hirviente, en ese ambiente tenso que había, por decisiones que se tomaban, que no eran populares ante el pueblo autóctono, los judíos.
Ahora bien, seguimos leyendo. En Hechos 5:34, ese no lo vamos a poner para ganar tiempo, el 38, cuando apresan a los discípulos, a los apóstoles, el Sanedrín, y quieren matarlo y los amenazan. Si ellos siguen hablando de Jesucristo, dicen, los matamos. Pero llaman a Gamaliel, que era un hombre respetado en el Sanedrín. Le decían, a Gamaliel le decían la aurora de la ley, porque era un hombre respetado y muy sabio. Era un fariseo que no era de esos fariseos extremistas, sino flexible, sabio, justo. El consejo que él da habla mucho de Gamaliel. Entonces Gamaliel le dice, recuerden aquellos, ustedes recuerdan un tal Teuda, Galileo, y un tal Judas, ustedes recuerdan que lo menciona, que se levantaron y perecieron con unos 400, y eso se desvaneció por sí solo. Estos hombres, si eso que ellos están haciendo no es de Dios, igualito va a pasar con ellos, pero si es de Dios, no le toquen, no sea que estén ustedes peleando contra el mismo Dios. Entonces Gamaliel estaba haciendo referencia a otro caso, hermano, de ese Teuda posiblemente era un líder revolucionario, que no se dice nada más de él en la Biblia, pero Judas, hay una aseveración histórica, que este Judas se reveló en los días de cuando Cirenio, en el año 6, en Lucas 2 se menciona eso, Lucas 2, 1 al 2, póngalo, ese sí quiero que lo leamos. Cirenio hizo un censo, un empadronamiento en Palestina. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Entonces, Augusto César daba en el edicto, pero quien lo cumpliera era Cirenio, que era gobernador de Siria. En el 2, póngame el 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Pero quiero explicarle por qué el edicto es de Augusto, pero lo cumple Cirenio, porque él era el gobernador de la región. Entonces, ¿qué hizo este Judas? Que armó un grupo y se le reveló a Cirenio. Y dice que lo acabaron con ellos. Vino el ejército romano y rápidamente, según la política de la paz romana, y aplastó la protesta y murieron. Y eso es lo que dice Gamaliel. Entonces ustedes ven, hermano, que la región, en el tiempo de Cristo no ministró en una región que era todo viento en popa, todo estaba, no. A Cristo le tocó vivir y ministrar el reino a los apóstoles en un ambiente de tensión terrible, hermano. Lo que pasa es que usted lee los evangelios y usted ve esos detallitos, usted lo pasa por alto porque usted no tiene el contexto histórico de qué era lo que se estaba viviendo. Pero Cristo y los apóstoles lo vivieron. La forma misma como juzgaron a Cristo. Después que Cristo se levanta y purifica el templo, hermano, de ahí para allá usted ve que a Cristo lo querían liquidar del mapa. Porque se metió con los intereses económicos de los sumos sacerdotes, que eran los corruptos, que habían convertido el culto y el templo en un negocio. ¿No le huele eso a cosas semejantes a lo que sucede hoy con la iglesia? Man. Entonces, era un ambiente bien fétido, política y socialmente hablando. Entonces ahí se habla de eso y dice que la revuelta, siga leyendo después de los textos ahí marcados, la revuelta que duró unos 4 años, fue la última revuelta, que duró unos 4 años, después de las varias que habían habido en Palestina. Hubo una última que fue en el 66 después de Jesucristo, que fue la que culminó con la destrucción de Jerusalén, con la rebelión del llamado Bar Kokhba, que fue un Galileo también revoltoso, que 4 años de resistencia le dio al gobierno de Roma ahí. 4 años. Estaban decididos a cambiar la situación como hicieron los macabeos en los tiempos de la independencia. Ellos querían volver y se armó una masacre allí terrible, destruyeron el templo. Ahí en ese momento fue cuando Tito entró, sus bandas entraron y destruyeron el templo, esparcieron a los judíos. Desde entonces los judíos fueron expulsados de Jerusalén y casi todos los judíos se fueron al extranjero hasta dicen los historiadores que nunca más regresaron los judíos como debían regresar, volvieron a ser una nación en su tierra, sino hasta el 48, cuando Israel fue declarado otra vez una nación. Y comenzaron a regresar otra vez, desde el año 70 de la era cristiana.
Entonces, ustedes pueden ver el efecto del imperio, de la llamada paz romana en Palestina. O sea que el precio de esa paz romana era caro, amado. Pero fíjese que aún así, Dios se valió de ese tiempo. Oiga, diga conmigo, el Señor se vale de los tiempos más difíciles para cumplir sus propósitos eternos. Entonces, por eso es que la iglesia, en los tiempos dificultosos, la iglesia tiene que ver oportunidad. Dile a tu hermano, ¿oíste? Hermano, esto es poderoso lo que te estoy diciendo. Es poderoso. Que si lo percibimos, mientras el mundo se esté lamentando por una situación político, social, económica o lo que sea difícil, de opresión, la iglesia tiene que estar mirando oportunidad. Porque la historia ha probado que en los tiempos de mayor dificultades políticas y sociales es cuando Dios ha sacado ventaja. Ahora, si nosotros leemos la situación como el mundo y nos paniqueamos y nos neutralizamos y nos ponemos a temer y a temblar, entonces el enemigo nos neutraliza y no podemos aprovechar la oportunidad de Dios. Por eso Pablo le dice a los efesios, en medio de un Éfeso y de una situación moralmente fétida, corrompida, político-social totalmente distorsionada e injusta, Pablo le dice a la iglesia, redimiendo bien el tiempo. Ahora, ¿pero por qué hay que redimir el tiempo? Diga, porque los días son malos. Diga conmigo, en los días malos es cuando más la iglesia aprovecha el tiempo. Tengo que aplicarte la historia, porque esto es una escuela de Dios, no es un aula de cátedra teológica. La iglesia llena del Espíritu Santo en los tiempos de opresión ve oportunidad. ¿Qué hizo Cristo en medio de esa olla hirviendo? ¿Qué hizo Cristo? Dedicado a enseñar, a predicar, sanando a los enfermos en medio de esa olla hirviendo. ¿Qué hicieron los apóstoles en medio de esa olla hirviendo? Llevar el reino. Muy bien. Luego de la destrucción de Jerusalén fueron esparcidos y muy pocos quedaron en su tierra. Durante el exilio, bajo los babilonios y los persas, así como el tiempo de la dominación griega, muchos judíos habían sido influenciados por las costumbres y creencias de esos lugares, de Babilonia, de los persas. Muchos judíos. No crean ustedes que todos pensaban igual que Esdras cuando regresaron, ni como Nehemías. Habían algunos que trajeron unas ideas del zoroastrismo, de Zoroastro, de la creencia persa y de los babilonios. Vinieron con cosas en su cabeza. Y otros que se quedaron allá, que no vinieron, se quedaron porque se adaptaron a la cultura gentil, hermano. Entonces, vinieron con sus influencias, sus costumbres, creencias alteradas de esos lugares donde habían ido como cautivos. Dice que muchos judíos habían sido influenciados por las costumbres y creencias de esos lugares, así como la filosofía griega también fueron influenciados. Al regreso del exilio, este sincretismo, la palabra sincretismo es una mezcla, esa mezcla de creencias que muchos trajeron, fue mezclado con la ley y las enseñanzas judías en muchos sectores religiosos del pueblo. Además, algunos maestros, influenciados por las ideas filosóficas griegas, interpretaban la palabra de Dios usando métodos filosóficos y alegóricos. Por ejemplo, Filón de Alejandría, 15 antes de Cristo, al 45 después de Cristo, fue contemporáneo con Jesús. Filón de Alejandría. Pero en Alejandría, no en Palestina. Estén claros en eso. Dice que Filón creía que la filosofía griega podía ayudar a interpretar los misterios de los escritos sagrados. O sea, Filón se dio a la tarea y tenía seguidores, tenía gente que lo seguía, de tratar de armonizar la filosofía con la palabra, con la ley de Moisés y las enseñanzas judías. Lo que el pastor nos ministraba esta mañana, que los científicos ahora quieren hacer con la Biblia y por eso alteran. Porque cuando usted trata de armonizar lo de Dios con lo del hombre, usted va a alterar lo de Dios. Sepa que Jesús dijo,
el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. No me mezcles eso. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En la carne no hay nada. O sea, la filosofía puede ayudar para darte a entender cosas que tienen que ver con el sistema del mundo perecedero y la ciencia, para cosas que tienen que ver con esta tierra perecedera, pero para el conocimiento de Dios, para llevar a cabo la voluntad de Dios, para agradarle a Dios, amado, solo lo de Dios, solo lo del Espíritu. Entonces ese caballero, el filósofo, trató de mezclar, interpretar la palabra con conceptos filosóficos. Luego dice, Filón fue un filósofo judío alejandrino que hizo lo indecible por reconciliar la filosofía con las escrituras sagradas. Por otro lado, estaban los piadosos celosos de la pureza de la ley y las costumbres judías que no aceptaban las corrientes del nuevo pensamiento y las resistían. Hasta existía un grupo que manejaba una doctrina del remanente, se llamaba, que enseñaba que no todos los judíos serían salvos, sino solamente los que se mantuvieran fieles a la ley de Moisés. Ese grupo del remanente eran unos puritanos que ellos decían que los que no vinieron en el exilio y no fueron restaurados con Esdras y Nehemías, la ley pura de Dios, eso están perdidos, esos judíos, dicen ellos. Eso no entran al paraíso, no tienen salvación. Eso, el remanente, hay un remanente, ellos decían, el remanente son los que guardan la ley de Moisés al pie de la letra. Entonces ese grupo eran los puritanos de ese tiempo. Dice, cada grupo religioso que aparece rivalizando, mire la importancia, yo quiero que usted subraye este párrafo que yo le voy a leer, porque aquí usted va a entender todo lo que usted encuentra cuando lee los evangelios ahí. Es un resultado de esto que estamos leyendo. Cada grupo religioso que aparece rivalizando en los evangelios, o sea, los fariseos, los saduceos, esto y lo otro, los esenios, los celotes, todos esos grupos, tienen que ver con la representación y defensa de algunas de estas corrientes antiguas que se habían establecido en Palestina bajo la sociedad de Roma y los pervertidos Herodes. Entonces miren, tres factores vemos acá incidiendo, convirtiendo ese lugar en una olla hirviendo, Palestina. El primer factor es el factor político, la imposición política de Roma y los Herodes, vendidos a Roma. Note bien eso. El segundo es el factor sectario, el sectarismo. El sectarismo. Había un sectarismo terrible. El pueblo de Dios estaba fracturado, vuelto, mire, una cosa terrible. Y el tercer factor, la reacción que había, el espíritu reaccionario, la violencia. Oiga esto, política, sectarismo y violencia. En medio de esa olla hirviendo estaba Cristo. Llegó el cumplimiento del tiempo y comienza Dios a hacer algo nuevo, pensando en lo que viene de ahí para allá. Imagínese, amado mío. Por ejemplo, yo quiero que me proyectes Lucas capítulo 3 verso 1 en adelante. Vamos a leer esto porque esto por algo yo lo mandé. ¿Cuántos leyeron Lucas? Levanten su mano. ¿Cuántos leyeron Lucas? Qué bien. Pero esto está bueno. Y los que no levantaron su mano, léalo, porque en las tareas que damos hay propósito. Lea Lucas, léalo y escúchalo en audio, porque ahí está en audio también. Mire aquí lo que dice, mire bien, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, mire, Lucas va a dar un detalle en su evangelio y lo va a enmarcar dentro de un tiempo histórico. Toma como referencia un tiempo histórico con un propósito. En el año 15 del imperio ¿de quién? Ya no era Julio César, ya es Tiberio. Fíjese que ya pasó Julio César, perdón, Augusto César, Octavio. Fíjese cómo aparece aquí en los evangelios otro nombre de otro emperador importante. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. ¿Por qué estaba Poncio Pilato? Porque Arquelao había sido quitado. El pueblo pidió al emperador que lo quitara porque no resolvía. Y vino Pilato.
Dice, y Herodes, tetrarca de Galilea, tetrarca es gobernador de 4 provincias, o de más de una, también se usaba. Y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Dame el siguiente texto. Como Lucas era un historiador por excelencia. Dice, y siendo sumos sacerdotes, oiga, sumos sacerdotes en plural. Nunca en la historia se había visto que habían 2 sumos sacerdotes a la vez. Pero ahora algo hay ahí. Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces Juan aparece anunciando el camino, preparando el camino, anunciando la venida del rey en medio de un reino. Mire qué es lo que Lucas, el espíritu. ¿Sabe qué es lo que quiere decir el espíritu? No Lucas, el espíritu que está inspirando a Lucas. Que en medio de ese reino quebrado, ese reino putrefacto, ese reino mezclado, sincretizado, ese reino que era una falsa paz, ahora viene el verdadero. Y Juan viene diciendo, viene el rey, arrepiéntanse, preparen el camino que viene el rey. Agarre, porque eso no está ahí porque sí. Es que ahora viene lo que es de verdad. Y Dios va a comenzar a sacar lo falso. Y ahí estaban incluidos ustedes. Ahí estábamos incluidos nosotros, la iglesia. Porque está anunciando al Cristo, que es el fundamento y la cabeza de la iglesia, que es la piedra angular de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el cerebro de la iglesia. No es la política, ni ningún político, ni ningún sistema secular. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, tenemos el emperador Tiberio César. Él fue el segundo emperador después de Octavio Augusto César. En el año 15 del calendario romano, que sería el 28 al 29 después de Cristo, del exiguo, el que hizo el calendario, que se equivocó, se peló por unos añitos del nacimiento de Cristo, y Dionisio el exiguo. Entonces era del 28 al 29 después de Cristo, en pleno tiempo de Jesucristo y los apóstoles ahí. Entonces, vemos que no solamente Lucas menciona el emperador de turno, y si usted estudia quién era Tiberio César, usted va a encontrar muchas cosas ahí tremendas, cómo gobernó ese emperador en los tiempos de Jesús. Y eso tenía que ver con la política que gobernaba en ese tiempo. Organización política de Palestina también está revelada ahí, la organización política de Palestina. Ustedes saben, como dijimos, que a su muerte Herodes en el año 4 dejó un testamento en el que dividió su reino, se lo sometió a Roma y Roma lo aceptó. De que le dividiera el territorio entre sus 3 hijos. ¿Verdad? Entonces, 3 de sus hijos, mejor dicho. 3 de sus hijos. Y los romanos dieron aprobación al principio. Herodes Antipas, que fue el que descabezó a Juan, porque Juan lo enfrentó, le protestó contra su acto inmoral, que después vamos a hablar de eso. Dice que era el que gobernaba Galilea y Perea desde el año 4 al 39 después de Jesucristo. Jesús vivió durante el reinado de Herodes. Antipas es del que dice, mira, vete porque Herodes te quiere matar. Ese era, Antipas quería también, porque todo lo que sentían que se estaba levantando, que era una amenaza a la estabilidad de su poder, de su política, ellos lo liquidaban, así fueran su propia familia, su propia madre, su propio padre y sus propios hijos. Lo quitaban del medio. Entonces, dice que Jesús vivió en ese tiempo. Él fue el que mató a Juan el Bautista porque le dijo que la esposa que tenía no le pertenecía, porque él se la quitó, fue al hermano. Había un hermano de él en Roma que era muy rico. Algunos dicen que se llamaba Felipe, Herodes Felipe, pero no tenía reino en Palestina. Estaba en Roma viviendo del cuento allá. Y él era muy rico, dicen. Y él tenía una mujer, una esposa muy linda. Y Herodes tenía a su esposa. Pero él fue un viaje a Roma y se enamoró locamente de la mujer del hermano y la sonsacó, se la sedujo, que lo dejara y se fuera con él y se casara con él. Entonces, ¿qué pasó? Que Herodes Antipas botó a la que tenía y se casó con la de su hermano Felipe, Herodes Felipe, que estaba en Roma, y se la llevó. Entonces Juan, como él era un rey judío,
la ley judía, este hombre violentó principios fundamentales de la ley judía. Primero, oiga esto, se casó, se divorció sin causa de la mujer que tenía. Sin causa la votó, le dio carta de divorcio por su pasión por la otra. Y segundo, violentó la ley porque el hermano, el esposo de esa mujer estaba vivo y estaban casados cuando él se enamoró de ella y se la quitó. Y eso era lo que Juan el Bautista le decía. Y cuando usted se mete con los intereses de los déspotas y de los poderosos, usted sabe lo que le viene para atrás. Le dijo, no te pertenece, no te es lícito tener esa mujer. Y eso le costó a Juan la vida, pero la cabeza. Pero él se valió de eso. El miedo de Herodes, según José, fuera que Juan estaba ganando demasiado terreno. Y también eso a él le daba cominilla, porque él veía que la fama de Juan se estaba... Y él a veces pensó que Juan era Cristo. Inclusive, en una ocasión pensó que Juan había resucitado de los muertos, dice la Biblia. Esos tipos vivían temblando por mantener el poder. Nadie le tocaba esa sillita que tenían, hermano. Entonces ese es Herodes Antipa, el que apareció ahí, gobernador de Galilea y Perea. Herodes Felipe era el otro hijo, gobernó Iturea y Traconite, reinó del 42 antes de Jesucristo, del 4 antes de Jesucristo al 33 después de Jesucristo. Edificó a Cesarea de Filipo, y mire, le puso su nombre, porque él se llama Filipo, entonces Cesarea de Filipo. Y el otro Herodes fue Arquelao. Ese fue el que quitaron, a ese fue el que sustituyó Poncio Pilato, Arquelao, que era gobernador de Samaria, Judea y Edom. Y ese fue tremendamente malo. Los judíos pidieron a Roma que lo depusieran, lo quitaron, y ahí fue que vino Poncio Pilato en su lugar. Entonces eso fue desde el 25 al 37 después de Jesucristo, gobierna Poncio Pilato. Lisania, no se sabe nada de Lisania, no hay evidencia ni secular ni bíblica de qué pasó con Lisania que se menciona, pero Juan da un cuadro de la situación política diciéndonos, Lucas, gracias amado, Lucas da un cuadro de la situación política y nos presenta a los dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, escuche esto, como las autoridades religiosas casadas con la política, en el mismo paquete lo pone. ¿Usted me entiende? Por eso estaba Palestina como estaba. Porque los que representaban a Dios se habían vendido a los intereses políticos y habían casado el culto, la sociedad con los políticos. A veces hacían aguaje y protestaban por la cosa de Roma, pero cuando se trataba de los intereses que tenía esa familia, por ejemplo, ¿por qué dos sumos sacerdotes cuando era uno el que tenía que estar? Claro, ustedes saben que después que Pompeyo entra y cambia las cosas, el general romano, en Palestina, y ahora que son removidos los asmoneos que venían de Judá Macabeo, son removidos y se ponen a los idumeos, los descendientes de Saúl. Eso se convirtió en un relajo, el sumo sacerdocio. Dice la historia que se vendía. Si el gobernador de la región romano necesitaba plata para hacer algo y aparecía uno que le compraba el sumo sacerdocio por más dinero que el anterior le había dado, se lo vendía a ese y quitaba al otro y agarraba el dinero. Así lo dice la historia. Esos sumos sacerdotes que aparecen habían comprado esa posición. Y por eso, porque era un negocio, hermano, las posiciones de gobierno, tanto religiosas como políticas, eran un negocio. Eso no le huele como semejante a lo que vemos hoy. Entonces ya el Espíritu Santo, la verdad de Dios, no puede germinar en medio de un terreno dañado como ese. Entonces fíjese bien cómo en este caso, amado, Anás y Caifás, dice, dos sumos sacerdotes a la vez. Antes de Roma, el sumo sacerdocio era una función hereditaria y de por vida. Al venir Roma, se corrompió la función y desde el 37 antes de Jesucristo hasta el 26 después de Jesucristo hubo no menos de 28 sumos sacerdotes diferentes. Oiga eso, hermano, por lo que yo le acabo de plantear. Anás fue desde el 7 al 14, Anás fue sumo sacerdote. En el 14 ya fue quitado, se quitó, se retiró, mejor dicho. Bajó con pensión. Fue sucedido por sus 4 hijos.
por uno de sus 4 hijos, perdón. Y Caifás era su yerno. Agarre, vaya agarrando. Caifás era su yerno. Aunque Caifás era el sumo sacerdote, Anás era quien mandaba detrás de la cortina. Por eso cuando Jesús fue llevado a Anás, lo juzgó él y después se lo llevó a Caifás y de ahí se lo llevaron a Pilato, porque el que mandaba realmente era Anás, aunque ya no era sumo sacerdote. Por eso Lucas usa este engranaje y dice, en medio de esa suciedad viene el rey verdadero. Aparece Juan planteando algo nuevo, diferente, que es la herencia que tenemos nosotros. Amados, oiga bien, yo quiero ahora proyectarle algo para que entendamos, ya que estamos en los Herodes. Quiero que pongan la imagen y si pueden ampliármela se lo agradezco. Muy importante esto que voy a proyectar, para que entiendan en el tiempo que nos resta. Después ustedes van a seguir leyendo en la casa todo lo que falta, pero esto es lo más fundamental para hoy que deben entender. Miren, ahí vamos a ver la dinastía de los Herodes. No, todavía no está bien, tiene que estar completo primero. Gracias. Ajá, pónmelo un poquito más amplio, un poquito, eso es. Miren, ustedes ven esos, aquí está fueron 4 generaciones. Ustedes, yo sé que los que están lejos, sí. Ah, ustedes tienen el papelito. Ah, gracias, ¿verdad que sí? Es que esta secretaria se la buscan, compadre, Dios la bendiga. Señora ahí. Sí. Dice, la casa de Herodes, en la Biblia se menciona un paquetón de Herodes, pero con ese diagrama usted va a poder distinguir cuál era cuál. ¿Ok? Ese es el propósito. Mire, aquí está la primera generación. Ustedes ven, Herodes el Grande. Aquí empieza el asunto. Mira ahí arriba. Mire ahí, ¿usted ve dónde está la luz? Primera generación, gracias, manita. Segunda generación, tercera generación, cuarta generación. ¿Entiende? Aquí está. Cuarta generación, ahí está. La primera, pónmelo otra vez así ampliadito, eso es. Aquí está la región que gobernaba. Aquí está la región que le perteneció a la segunda generación, la región de la tercera generación, la región, hermano, mire, ahí había cuarto, mire. Ahí había cuarto y gozadera en cada uno de esos pueblitos. Tener bajo tu mando esas tierritas te daba un estatus delante de lo que era el imperio que gobernaba el mundo. Hoy usted se imagina un embajador estadounidense, lo que vale en una nación del mundo, que es el imperio. Y ahora con Donald Trump a la cabeza, cállate. Great again, America great again. Muy bien, súbelo un poquito. Por favor, súbalo y amplíeme la parte del medio. Ahí, sí, eso es, ahí. Un poquito más. Menos, ahí, ahora estamos, mire. Herodes el Grande, mira la línea. Aquí viene Aristóbulo, la primera generación. ¿Entiende? Aquí está. La segunda generación. Cuando usted ve, mire, empezando de arriba, segunda generación, Herodes Felipe II, la madre era Cleopatra y tetrarca de Iturey y Traconítide. 4 antes de Cristo al 34 después de Cristo. En Lucas, ese es el que se menciona en Lucas, lo que acabamos de leer. Es este Herodes Felipe II. ¿Ok? Arquelao era mencionado ahí en Lucas. La madre Maltance, ahí habla de la mamá, no nos interesa mucho meternos en la madre. Vamos a Aristóbulo. Aquí está Aristóbulo, que también fue uno de los descendientes directos de Herodes el Grande, 10 antes de Jesucristo. Esa madre no se menciona en la Biblia. Herodes Antipa, este fue el tutumpote que se llevó a Juan. Herodes Antipa fue directo de Herodes el Grande, hijo directo, que fueron los que heredaron lo que él dejó. Entonces ahí se menciona en Lucas 3,
segundo esposo de Herodías. Él mandó a matar a Juan el Bautista. Ahí están los textos. Mateo 14, 1 al 12, Marcos 6, 14 al 29. Pilato envió a Jesús a él, que estaban enemistados. ¿Sabe la enemistad de Pilato y este? Fue por el caso ese, dicen los historiadores, de los galileos que mezcló Pilato con la sangre de ellos y de la torre de Siloé. De ahí fue que se enemistaron según los historiadores. Pero con Cristo se arreglaron cuando lo crucificaron. Aquí está Herodes Felipe I. Ahí está, él no gobernó primero, él no gobernó, dice. No gobernó. Su primer esposo de Herodías, en Mateo 14:3, es el tutumpote que vivía en Roma, quien le quitó la mujer. Es ese, Herodes Felipe. Luego está Antípatro, ¿verdad? Hay algunos que usted no lo va a ver en la Biblia, pero pertenecen a esa primera generación. Vamos a la segunda generación, a la tercera generación. Esa fue la segunda. La tercera generación. Empezamos igual que ahorita, rapidito, que el tiempo se nos va. Y, pues estamos bien, vamos bien. La tercera generación. Ve, aquí está la tierra que Herodes Agripa I. Ahí está. Esa cosa verde es que eran reyes. Quería decirle, que se me olvidó. Usted ve la corona cuando es negra, es que son reyes, como el papá. Pero cuando la corona es así, son simplemente tetrarcas o gobernadores. Cuando la corona es blanca, para que puedan distinguir eso. Sí, súbelo. Ok, gracias. Herodes de Calcis, Herodes Agripa I, rey de Judea, 37 al 44 a.C. Este fue el que mató a Jacobo en Hechos 12, en la tercera generación. Herodes Agripa I, el que se lo comieron los gusanos, fue a ese. Mató a Jacobo, encarceló a Pedro, matado por un ángel. Eso fue el ángel que lo mató, porque voz de Dios y no de hombre. Ok, vamos a ver si los gusanos dicen lo mismo. Ok. Y cuando los gusanos lo probaron, dijeron, oye, este es hombre. Ok. Perdonen que le doy la espalda, pero es que tengo que mirar hacia acá. Aquí está Herodías, no, dice que casada con su tío, Herodes Felipe, se casaban entre ellos, todas esas cosas, para mantener el poder, hermano, en la familia. Miren esto, fíjese que este principio era un principio político. Cuando se quería que el poder quedara en familia y que nadie lo heredara fuera del clan, se casaban familia con familia. Y cuando alguno de la familia quería arrebatar, lo mataban. Di que se enfermó, di que le dio un mareo por ahí, pero fue que lo envenenaron. Esos eran los métodos. ¿Usted me entiende? ¿Por qué en el catolicismo los padres no se casan? ¿Usted ha preguntado eso? ¿Por qué los sacerdotes no tienen el celibato implantado, impuesto, no voluntario como dice Pablo, sino impuesto? Porque las heredades de Roma son como las heredades de los Herodes. Si un padre se casa, los hijos de la esposa tienen derecho a participar de la riqueza del Vaticano, de Roma. Y ellos no quieren, eso no lo hereda a nadie. Eso es, ¿usted sabe de quién? Bueno, yo no le voy a decir para que usted no. Bien, aplicando la historia, señores. Muy bien, entonces usted ve aquí, Herodes Antipas dice que después que se casó, se emparentaron ahí. Sígale dando para abajo. Ve, denota el matrimonio, esta señal de Herodías con Felipe I y la hija de esa unión, que fue la que danzó y por la cabeza de Juan el Bautista. Esa muchachona no era fácil. Bajen. Sí. Ese bailecito de esa chica, miren, en Roma, una de las cosas por las que protestaban los judíos que eran apegados a la ley, los ortodoxos, los que estaban serios con Dios, era que los Herodes metieron los bailes de Roma, las pachangas, las bacanales, las mujeres bailaban semidesnudas. Eran orgías y todo lo que se hacía en Roma se estaba metiendo, y por eso era esa protesta de los galileos y esa olla hirviente ahí. Entonces la cuarta generación, mírela aquí está la región. Herodes Agripa II era rey, ¿verdad?, de esa región. Dele un poquito más para abajo.
Félix, gobernador, Félix, ¿dónde estaba Félix? Más para, súbelo, manita, súbelo un poquito, dale para arriba un poquito. Aquí está Herodes Agripa II, está Félix, y Drusila. Ustedes recuerdan, casada con Félix, gobernador de Judea, 52 al 59 después de Cristo. Félix juzgó a Pablo en Hechos 24. Es el que aparece. Era de los Herodes, hermano, el Félix que juzgó a Pablo. Lo juzgó en Hechos. Era de los Herodes. Tenía su puesto ahí. Por eso fue con Drusila, su mujer, que entró con mucha pompa. Entonces, eran pomposos ellos, sí. Berenice, con su hermano, cuando Pablo presenta su defensa en Hechos 25, que eran de la familia. Todos esos ante los cuales Pablo tuvo que presentarse. Ya ustedes tienen la hoja. Gracias, manita. Dios te bendiga. Muy buen trabajo. Le felicito. Que Dios me lo siga dando sabiduría. Entonces, fíjense ustedes que esos Herodes, todos ellos, eran una familia, era una dinastía y están regados en el Nuevo Testamento. Pero ya usted puede ubicar quién es quién. Entonces, la iglesia le tocó ministrar el reino. Les tocó vivir el reino en medio de ese ambiente de Palestina, en medio de ese tiempo del imperio llamada la paz romana. Pero la paz no era más que un instrumento de lucro, un instrumento de ambición de poder, un instrumento, un desarrollo al costo de la integridad, de la moral, de la espiritualidad. Pero Dios, en medio de toda esa situación, se le estaba jugando para redimir el tiempo. Y yo quiero que la enseñanza que nosotros nos llevemos en esta mañana, usted por favor en su casa tiene la tarea de terminar la lectura, porque todo está explicado ahí. Y agradezco a Dios que me dio el tiempo de darle estos detalles importantes. Y vea quiénes eran los fariseos, el Sanedrín, todos esos grupos que aparecían y cuál era el papel que jugaban. Ya usted va a tener un entendimiento del mundo del Nuevo Testamento y de lo que pasaba allí. Entonces hoy nos hemos centrado en Palestina en el tiempo de Roma. Nos metimos ahí y caminamos y vimos todo lo que se estaba moviendo, una gran parte. Usted va a acabar de ver en la casa. En la próxima clase vamos a ver el mundo gentil. Ya no vamos a salirnos de Palestina y vamos a tirar un vistazo, si Dios nos lo permite, el próximo sábado, en lo que era el mundo gentil, los paganos. Cómo era lo de afuera que estaba incidiendo aquí adentro. Y después entonces vamos a meternos ya en lo que son los evangelios, la historia de los evangelios, como Dios nos ayude. ¿Están bendecidos? Bueno, ya usted ve cuánto hizo Dios, cómo Dios se las arregló para que usted y yo tengamos esta vida del reino. Denle un aplauso al que reina y vive para siempre. Amén. Amén. Recuerden, amados, recuerden que estamos aquí para fortalecer la fe, para aprender para dos cosas: vivir una vida de Dios conforme a la verdad de la palabra de Dios y convertirnos en instrumentos para enseñar también a otros. Eso fue lo que Jesús hizo con los discípulos. Eso fue lo que los apóstoles hicieron con aquellos a quienes le enseñaron. Pablo le dijo a Timoteo: lo que has recibido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mantenga su material organizadito. Una cosa que yo hacía, le animo a que lo haga: no se conforme con lo que uno le da, investigue más para allá. Conviértase en un ratoncito investigador, y usted verá que usted va a aprender mucho. Y cuando se necesite un maestro, Dios lo ve a usted, ve su corazón, ve que usted está capacitado, el Señor lo aparta para que sea maestro. Y bueno, solo Dios sabe el ministerio que le tiene a usted. ¿Quién sabe si usted es un ministro de las naciones, una ministra de las naciones? Solo Dios lo sabe, hermano. Así que dele valor a esto. Como hemos dicho nuestro pastor, no estamos formando títulos aquí ni posiciones, estamos formando servidores de Dios y servidoras de Dios. Bien, oremos. Gracias por su deseo de aprender y su atención. Te damos gracias, Padre de la gloria,
porque nos ha dado lo que te hemos pedido, nos ha concedido y hemos podido impartir con gracia, con denuedo y con claridad. Ahora, Padre, que la verdad tuya germine en nuestros corazones y que por esta enseñanza de hoy podamos apreciar más, darle un alto valor a lo que tú has hecho en el tiempo y en el espacio. Oh Señor, sea tu nombre muy engrandecido en todo lo que nos has enseñado. Gracias por lo que nos entregaste a través de nuestro pastor. Ayúdanos a vivir esa verdad de que tú eres el origen de todas las cosas y que no necesitamos pruebas científicas, necesitamos la fe del Espíritu y confiar en tu palabra. Está comprobado que el que confía en tu palabra, nada más en tu palabra, vence al mundo. Ayúdanos a confiar. Nos ha mostrado el ambiente en el que trajiste el nuevo pacto, Señor. Trajiste al Hijo y a los apóstoles para que podamos ver que un tiempo de tanta lucha en Palestina, en un tiempo donde una falsa paz que estaba, Señor, establecida para satisfacer los intereses de un gobierno de turno imperial, tú lo tomaste y le sacaste tanta ventaja. Así hoy, haz que tu iglesia entienda que ella está capacitada, la cual somos nosotros, para que en los tiempos de dificultades redimir el tiempo y ser útil a tu eterno propósito. Que donde el mundo vea problemas, convulsión, opresión, dificultad, nosotros veamos oportunidad de Dios para llevar adelante el reino de Dios. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor por este tiempo hermoso. Ahora llévanos a nuestros hogares, a donde vamos, bajo tu cobertura, y congréganos mañana. Que nadie caiga en la tentación de quedarse mañana porque vino hoy a la escuela. Porque esto, Señor, todo es una sola cosa. Y tú tienes para mañana un pan fresco, calientito del horno para tu pueblo, que es diferente en el sentido de la frescura al pan de hoy. Él cumplirá un propósito para la semana que está delante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos.